Bien. A ver. Hola. Hola. Espera ya, hija. Hola, hola. Bien. Ahora, ¿lo escuchan mejor? Sí, doctor. ¿Está mejor que hace rato? Sí. Ya. Ahora voy a hacer un pequeño ajuste más. Si es que escucha mucho ruido, me avisa porque le voy a aumentar a mi voz, pero a veces eso genera mucho ruido. A ver, ahora. Sí, ¿no? Ya. Bueno. A ver, si se vuelve a poner raro, me avisa. Bueno, entonces, volviendo a los aminoácidos. Entonces ya saben que los aminoácidos esenciales son 8 o 10. No se desesperen si ustedes le encuentran 8 y otros 10. Es lo mismo, ¿ya? Pero en total son 20, 21. Eso significa que si encuentran 8 de esenciales, encontrarán 12 de no esenciales. Y si encuentran 10 esenciales, ese mismo autor te dirá que los otros 10 son no esenciales. Ya, no hay ningún problema en ese aspecto. Ustedes ya están conscientes, lo que les explico, que hay 8 que son verdaderos esenciales y los otros 2, dependiendo del autor, unos los colocan como esenciales y otros no. Incluso hay un tercer grupo de autores que los suelen colocar como condicionantes. Ya, así le llaman, condicionantes. Ya, bien. Entonces, eso sería en cuanto a la clasificación de los aminoácidos. Ya saben qué son, ya, cómo se clasifican. Ahora vamos a ver algo que se llama enlace peptídico. ¿Ya? Aquí está la clave incluso para entender hasta lo que es genética. ¿Ya? Enlace peptídico es sencillamente la unión de un aminoácido con otro. ¿Ya? Así de sencillo, es la unión de un aminoácido con otro. ¿Cómo ocurre este aminoácido? O perdón, este enlace, es lo que les vamos a dar acá. ¿Ya? A ver. Vamos a dibujar como estábamos dibujando hace ratito. Entonces vamos a dibujar primero una molécula, un aminoácido. Vamos a dibujarlo acá. Entonces, este sería un aminoácido. Lo vamos a dibujar radical sin el círculo, solamente el aéreo. ¿Ya? Y el grupo amina, ya saben que va ahí, el NH2, aquí abajo, el C, O, O, H. Ya no se va a hacer la bola de mi pulso, ¿ya? Aprender a escribir con el ratón es como volver a escribir de nuevo. ¿Ya? Bien, si vamos a unir ese aminoácido con otro aminoácido, que puede ser también cualquier aminoácido, cualquier otro. ¿Ya? Podemos ponerle otro aminoácido. Bien, eso de ahí. ¿Ya? Solamente dos. Si yo junto estos dos aminoácidos como resultado de la reacción, voy a obtener lo siguiente. Lo voy a poner aquí abajo, pero ustedes se acuerdan en química, se coloca a un lado. Yo lo voy a poner abajo para que me entre en la pantalla. ¿Ya? Entonces, tendría el primer aminoácido, NH2, con su carbón, con su hidrógeno y su radical arriba. ¿Ya? Aquí abajo vendría el grupo carboxilo, pero aquí está el detalle. Este grupo carboxilo va a perder una parte de la molécula, va a perder su OH, ¿ya? O sea, esta parte de la molécula se va a perder, solamente va a quedar CO, ¿ya? Y ahí se va a unir el grupo amina del otro aminoácido, que aquí me olvidé ponerle el 2, ¿no? ¿Ya? Este NH2 va a perder un hidrógeno
para poder enlazarse. Entonces va a volver así, NH solamente. Era NH2, se vuelve NH. Aquí sigue el carbón, el hidrógeno, el radical de este aminoácido y abajo su grupo carboxilo. Ya, entonces, eso es el enlace peptídico. Sería esta unión de acá. ¿Ya? Que se dan cuenta, se ha unido este grupo de acá con este de acá. ¿Ya? Se ha unido de esa manera. ¿Ya? Y así forman el enlace peptídico. Si ustedes se dan cuenta, puedo enlazar de forma infinita un aminoácido tras otro, ya que puedo en este grupo carboxilo de acá abajo enlazar aquí otro aminoácido. Lo mismo, aquí este grupo amina, aquí otro aminoácido, y así de forma infinita, ya formando una cadena de aminoácidos, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. No importa qué aminoácido sea, porque acuérdense que la diferencia de un aminoácido a otro es el radical. Ya, después todos los aminoácidos son iguales en cuanto a esta parte, solamente cambia su ley. Entonces, todos estos aminoácidos se pueden enlazar uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿Ya? Bien. Aquí en lo que les he puesto también hay otro detalle que hay que entender. ¿Ya? Si se dan cuenta, este grupo carboxilo que pusimos acá perdió su hidroxilo. Y este grupo amina, que es NH, perdió un hidrógeno. ¿Ya? Si yo junto un hidrogenión, que así se le llama el hidrógeno suelto, que sería el H+, o sea, es el hidrogenión, que es el hidrógeno que se escapó de ahí, más el grupo hidroxilo, que sería este OH del otro lado, la suma de estos dos me va a dar como resultado agua. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos esta reacción química que hemos visto, al combinar un aminoácido con otro, vamos a formar esta unión de dos aminoácidos, que ahorita vamos a ver qué se llama, más una molécula de agua. Por lo tanto, por cada enlace peptídico, formo una molécula de agua. A esta agua, que se forma químicamente porque no existía antes, no es agua que había antes, le vamos a llamar agua metabólica. ¿Ya? Entonces, eso que están viendo es agua metabólica. ¿Ven? Ya lo está haciendo parte de su tarea de ustedes. Ya no va a seguir hablando más de agua metabólica, porque es su tarea, pero ya saben más o menos de dónde sale. Bien, entonces, vamos a quitarle el agua. Ya saben que la unión de un aminoácido con otro se llama enlace peptídico. Ahora, a la molécula en sí, ¿cómo se le llama? ¿Ya? Ten en cuenta que yo tengo aquí un aminoácido unido a otro aminoácido. Son dos aminoácidos. A eso se le llama dipéptido. ¿Ya? Y le vamos a decir así hasta el 10. Dipéptido, tripéptido, tetrapéptido, así, hasta 10. Del 10 al 50 se le llama polipéptido. Ya que son muchos enlaces peptídicos, ¿no? Del 10 al 50, polipéptido. Y recién de que pase de los 50 aminoácidos, le vamos a llamar proteína. Entonces, para que sea proteína, no se olviden, una de las reglas es que tenga un tamaño mayor a los 50 aminoácidos en cadena. ¿Ya? Si tiene menos de 50, no le vamos a llamar proteína, se le va a llamar polipéptido. ¿Ya? Bien. Ahora, si representamos cada aminoácido con un círculo, entonces yo voy a ir enlazando un aminoácido tras otro. ¿Tenemos la luz? Gracias. ¿Ya? Y pongámosle que tengo ahí la imagen 3 aminoácidos. Y pongo otro aminoácido y otro, así. Entonces van formando cadenitas de aminoácidos uno tras otro.
¿ya? Con diferentes combinaciones. Van a combinar de diferentes maneras. Puede que se combinen en diferentes órdenes. ¿Ya? Bueno. El perro del vecino. No lo ponga ya. Bueno. Entonces, los aminoácidos forman así cadenas. ¿Ya? Pongámosle que aquí, por ejemplo, esté la valina, luego la leucina, la isoleucina, el triptófano, la cisteína, así. Se van a ordenar de diferentes formas. Y eso forma las proteínas, ¿ya? El orden que ellos tienen. ¿Ya? Y eso, no se olvide, cuando hablemos luego de ADN, cuando hablemos de genética, para que ustedes entiendan por qué la información genética tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Bien. Entonces, serían los aminoácidos. Entonces, ya saben que una proteína está formada por aminoácidos. Lo siguiente que necesitamos conocer y que es importante de las proteínas es su estructura. Cuando hablamos de estructura de las proteínas, ya es clave para entender cómo funcionan las proteínas. ¿Ya? Y para que le entiendan esto, podemos ir al ejemplo de una herramienta que nosotros usamos, que es un clip. Todos ustedes conocen, yo creo, un clip, que es lo que usamos para los papeles, ¿no? Para sujetar papeles. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, un clip es un alambre que le hemos doblado de esta manera, así, ¿no? Bueno, más perfecto. Pero así doblado, eso es un clip. Eso que usamos para sujetar papeles. ¿Ya? Si dan cuenta, ese clip tiene su función, no por el hecho de que sea alambre, sino por el hecho de la forma. Y esa es la clave, la forma. Miren, ese alambre, al doblarlo de esa forma, le doy una función. Todos ustedes han de ver alguna vez esas sillas o esas mesas hechas de tubo. Es más, deben tener en su casa a una de esas sillas o sillones de esas con tubo. Si se dan cuenta, ese tubo, ya cuando salió de la fábrica como tubo, era un tubo recto. ¿Ya? Dependiendo cómo lo doblé, hice una silla o una mesa. Es el mismo tubo, pero al doblarlo de forma diferente, le he dado una función diferente. Y esa es la clave de la proteína. Las proteínas las podemos doblar como se nos dé la gana. ¿Ya? Y al doblarlas, las podemos convertir, en maquinaria. ¿Ya? Bien. Existen cientos de miles de proteínas diferentes. Y cada proteína, su función depende de cómo se la ha doblado. ¿Ya? De cómo se la dobla. Es más o menos como lo que incluso se usa como ejemplo en bioquímica, ya la llave con el candado. Si ustedes saben, si yo quiero abrir un candado, tengo que tener una llave que en primer lugar puede entrar en su cerradura. Y segundo, después de haber entrado, puede hacer girar la chapa para poder abrir el candado. ¿Ya? Y esa capacidad de hacer la llave con el candado, eso se debe a su forma. Las proteínas, para poder trabajar con cosas en el cuerpo, necesitan tener una forma específica, ¿ya? De tal manera que puedan reconocer con lo que están trabajando. Ya, por ejemplo, los anticuerpos, que tanto han estado hablando estos días, justamente tienen que ver con eso. Si yo tengo, pongámosle, en este caso el COVID, un virus, pongámosle que ese es el virus, y este virus en su superficie tiene una molécula que tenga esta forma triangular, así. Cuando yo fabrique anticuerpos, sus anticuerpos de ustedes tendrán formas que puedan reconocer esa forma triangular. Entonces yo tendré, por decirles, un anticuerpo que tenga esta forma.
Bien, se me fue un poquito el video. Ahora sí. Bien. Supongamos que esta proteína que le he puesto con rojo es el anticuerpo. Entonces, como pueden ver, tiene un área que tiene la forma que se conoce esta otra forma. De tal manera que ese anticuerpo encajará en esa posición y así podrá reconocer a esta molécula y destruirla o, dependiendo del tipo de anticuerpo, hacer diferentes funciones. ¿Ya? Así es una proteína. Por eso es importante hablar de la estructura. La forma que tiene la proteína es la que le va a dar su función. ¿Ya? Bien, entonces ya saben, una proteína inicialmente es como ese alambre y dependiendo cómo lo doble, me va a dar una función. ¿Ya? Ahora, como sus formas son muy complejas, para poder hablar de ellas, vamos a tener que clasificarlas en niveles de complejidad. Se clasifican en 4 niveles de complejidad: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ya? La primaria son cadenas de aminoácidos simples que solamente forman estructuras lineales, ¿ya? Como la que dibujé hace ratito. ¿Ya? Así, ¿no? Les puse un aminoácido tras otro, tras otro, tras otro, así, ¿no? Si formamos una cadena que puede estar, si ustedes quieren, torcida, ustedes como quieran, pero es una cadena lineal, así, un aminoácido tras otro, sin ninguna ramificación. Eso es un aminoácido con estructura primaria. Ya, todavía no tiene función. Una proteína así es una proteína que se está fabricando. No tiene todavía una función. Para que tenga función tengo que doblarla. ¿Ya? Si se dobla de estar así a una estructura repetitiva, ¿ya? Eso significa que es una forma que se repite. Yo, para hacerlo fácil, les voy a dibujar una estructura cuadrada, ¿ya? Así. Entonces, un aminoácido tras otro se van colocando, pero repite una forma, que es la forma, en este caso, del ejemplo, una forma cuadrada, ¿no? Así. Entonces, cuando vemos que se está repitiendo una forma, a eso le llamamos proteína con estructura secundaria. También pudiese generar ramificaciones. En la primera, como ven, es una línea, pero en esta, pongámosle, puede salir una rama, por decirles por acá. ¿Ya? Una rama, o sea, hay ramificaciones. Cuando ya hay ramificaciones, ¿ya? Entonces, a eso, a una forma repetitiva y ramificaciones, le vamos a llamar proteína con estructura secundaria, que en realidad sería una que primero fue primaria y luego se la dobló y quedó así, proteína secundaria. Todavía también no tiene una función. Para que tenga función, tengo que doblarla para que se convierta en una estructura tridimensional. ¿Ya? Eso no lo puedo dibujar, pero es como si ustedes imagínense que yo uniese este extremo de acá con este extremo de acá. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, si yo uniese eso, formaría un anillo o un aro. ¿Ya? Eso ya es una estructura tridimensional. ¿Ya? Entonces, cuando ya hablamos de una estructura tridimensional, que puede ser cualquier forma, ya estamos hablando de una proteína con estructura terciaria. Y esas ya son funcionales en algunos casos. La mayoría de proteínas del cuerpo son de este tipo, de estructuras terciarias, que son ya complejas. ¿Ya? Luego tenemos las proteínas con estructuras cuaternarias, que serían proteínas que están formadas de la unión de 2 o más terciarias, ¿ya? O pueden ser 2 terciarias más cualquiera de las otras, secundarias, primarias, pero tiene que haber como mínimo 2 terciarias, ¿ya? Por ejemplo, el mejor ejemplo para esto es el pelo, ¿ya? Un pelo de ustedes es una sola proteína cuaternaria, un pelo, ¿ya? Y el pelo está formado por proteínas terciarias en forma de cono.
Entonces yo tengo una proteína así. Vamos a suponer que es cono. Yo le estoy dibujando triangular porque me va a ser difícil dibujarles un cono. ¿Ya? Pero sí triangular. ¿Ya? Pero no sé bien que tiene forma de cono. Esa sería la proteína terciaria. De esa forma. Si yo le coloco otra debajo de esta, con la misma forma, otro cono, si ustedes quieren, y debajo de esta otra, y así sucesivamente, una debajo de otra, el pelo va a ir creciendo hacia allá. ¿Ya? Entonces, un pelo es una proteína formada por varias terciarias en forma de cono, que se van formando ahí abajo. Se van colocando ahí abajo y se van metiendo, y se van metiendo, y se van metiendo. Y eso hace que el pelo vaya creciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense, el pelo ya es una estructura cuaternaria. ¿Ya? Bueno, no es la única, pero es la más fácil de explicar para entender cómo son las cuaternarias. ¿Ya? Bueno, entonces están viendo que la función de una proteína depende de su estructura, de la forma que tenga. Por lo tanto, cuando hablamos de estructura, ya es importante saber que eso tiene que ver con su función. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar ahora de lo que sería la desnaturalización de las proteínas. ¿Ya? Cuando hablamos de desnaturalización de proteínas, nos referimos a la pérdida de la estructura de una proteína. ¿Ya? La pérdida de la estructura. ¿Qué significa eso? Acuérdense que habíamos dicho que la estructura era importante. ¿Ya? Entonces, si perdemos la estructura, perdemos la función. ¿Ya? Ahora, esa pérdida de estructura no significa destrucción de la proteína. Volviendo al ejemplo del clip que les decía hace rato, de ese alambrecito que podemos doblarlo para hacer un clip, ya, si ustedes se dan cuenta, ese alambre yo lo puedo desdoblar y habría que eso se vuelva un alambre. Al hacerlo, perdería su función porque ya no serviría como clip. Pero pudiese volverlo a doblar y volverle a dar la misma forma. Por lo tanto, volvería a funcionar. No lo estoy destruyendo. Que cosa diferente sería que agarre ese alambre y lo derrita o lo corte. En ese caso destruiría. Pero no, simplemente lo he desdoblado y puedo volverlo a doblar de nuevo y volver a dar la misma función. Lo mismo pasa acá. Las proteínas, cuando hablamos de desnaturalizar, estamos hablando de desdoblarlas. Desde sus estructuras más complejas, que eran la cuaternaria, la terciaria y la secundaria. O sea, una proteína cuaternaria primero se desdobla para que se vuelva terciaria, y luego esta terciaria para que se vuelva secundaria, y luego esa secundaria para que se vuelva primaria. En otras palabras, estamos hablando que la proteína, no importa en qué estructura está, va a volver a ser primaria. Le hemos vuelto a desdoblar para formar una primaria. ¿Ya? Por lo tanto, pierde la función. Ahora, ¿quién produce ese proceso? ¿Ya? El desdoblado, o lo que nosotros le llamamos desnaturalización, puede ser producido por diferentes mecanismos físicos o químicos, como ven. Ya, incluso aquí estamos hablando del calor, que es el principal, ahorita vamos a hablar de eso, la radiación, descongelamientos, los ácidos, alcalinos, que sí serían químicos, ¿no? Estos primeros serían físicos y estos químicos. ¿Ya? Bien. Y el mejor ejemplo para hablar de esto es el huevo. Y aquí vamos a empezar a hablar de comida. Ya se había dicho que en esta materia hablamos bastante de eso. Entonces, ustedes alguna vez han debido fritar un huevo, yo creo, cuando verse con su huevo. Saben muy bien que la clara del huevo, cuando está cruda, es transparente, ¿no? Y es mocosa, ¿no? Esa clara del huevo es solamente una proteína llamada albúmina. Ya, por si acaso, si hablamos de los nutrientes del huevo,
todos los nutrientes están en la yema. La clara solamente es una cosa, albúmina. Es una proteína, de la que vamos a hablar más adelante. Pero está en estructura cuaternaria. Cuando ustedes hacen cocer ese huevo, no importa si lo hacen frito, a la olla, como ustedes quieran, cocido, ustedes saben muy bien que esa clara del huevo cambia de ser transparente y flemosa y se convierte en blanca y sólida. Lo que ha pasado ahí es que esa proteína que estaba en estructura cuaternaria se volvió primaria. Al volverse primaria, pierde esa característica física de ser flemosa como un gel y también pierde su color. De ser transparente, se vuelve blanco. ¿Ya? Bien. Entonces, la clara de huevo cruda es cuaternaria. La clara de huevo cocida es primaria. Ya saben. ¿Ya? Ahora, ¿con qué más podemos hacer que la clara de huevo se vuelva así? No sé si habrán, como digo, cocinado una vez o han visto por lo menos. Han de ver que hay otras formas también. No siempre hacerlas cocer al fuego. Por ejemplo, algo que les gusta a todo mundo, el merengue, ¿no? La clara de huevo batida. Han de ver que la clara de huevo, cuando se la bate, conforme se está batiendo, va cambiando. ¿Ya? Si se dan cuenta, el color de ser transparente, que es la clara de huevo así, se va a volver blanco y se va solidificando. Ya por eso debe ver que cuanto más se bate la clara, más espesa y dura se vuelve el batido. Claro que también entra aire y es lo que lo hace espumoso, ¿no? Pero si no, lo que nos interesa aquí es que se va solidificando. ¿Ya? Si ustedes analizan lo que está pasando aquí, es lo mismo que pasa cuando hacen cocer al calor. Estamos desnaturalizando la proteína. Ya le hemos vuelto de ser cuaternaria, le hemos vuelto primaria. ¿Ya? Si nosotros siguiésemos batiendo y después lo hiciésemos secar, obtendríamos un polvo blanco, que sería la proteína primaria. Quedaría lo mismo, si ustedes siguen haciendo cocer esa clara del huevo, y después lo deshacen, sería como una harina blanca, que sería la misma proteína primaria. ¿Ya? Pueden hacer también lo mismo con ácidos. Si ustedes le ponen limón, ¿no? El limón, ya, bueno, no sé, alguna vez han visto cómo se hace la mayonesa. La mayonesa es eso, la clara de huevo, se la bate o se licúa y se le va poniendo limón o vinagre. La reacción ácida de esto va a hacer que se desnaturalice. ¿Ya? Cuando ustedes comen mayonesa, es una albúmina desnaturalizada. Ya por eso incluso hasta el sabor cambia. ¿Ya? Bueno, cuando lo bate es la gran depresión. Estas presiones. Ya las palitas de la batidora golpean la clara, le generan presión ahí y eso es lo que hace que cambie. ¿Ya? Bien. Lo mismo pasaría con otras cosas. Por ejemplo, la proteína de la carne. En cualquier carne, la proteína es la mioglobina, ya sea de pescado, de vaca o pollo, es la misma proteína. Con algunas variaciones, pero es la misma proteína. Ahora, ustedes saben muy bien que esa carne de vaca, de pescado, de chancho, al hacerlo cocer, cambia, ¿no? En primer lugar, el color, de ser, en el caso de la carne de vaca, por ejemplo, de ser roja, se va a volver café, ¿no? O la de chancho de ser rosada, se vuelve blanquecina, medio crema, o la del pollo de rosada a blanco, ¿no? Entonces, en primer lugar, el color. Segundo, la consistencia. Si ustedes agarran la carne de vaca cruda, es dura. Ustedes quisieran morder con su boca, les costaría. En cambio, cuando está cocida, se vuelve blandita, se deshace. ¿No? Y cuanto más la van a cocer, más se deshace. ¿No? Eso han debido ver incluso con la famosa patasca, ¿no? Entonces, ya sucede que hemos desnaturalizado la proteína que está ahí. Y es lo que le hace que cambie de consistencia, de ser dura a ser más blanda, porque pierde su función. El músculo, justamente, su función es que sea fuerte para poder hacer los movimientos, ¿no ve? Y al desnaturalizarse pierde esa dureza, esa fuerza, ¿ya? Ahora, ¿han comido alguna vez
seguro debió probar el famoso escabeche de chancho, ¿no? ¿Ya? ¿Se puede hacer escabeche sin calor? Sí. ¿Ya? Normalmente aquí, ya para vender rápido, hacen cocer un poquito la carne del chancho, el cuero y todo, y le ponen vinagre. Pero si ustedes agarran esa carne de chancho y le pusiesen vinagre sin hacer cocer la carne y la dejan por 3 semanas, después de 3 semanas tendrían el mismo resultado, ya que el vinagre haría ese proceso de cocción. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo el vinagre, ese ácido, está desnaturalizando la proteína. Otro plato famoso, al menos los peruanos, según ustedes conocen, es el ceviche. Ya, el ceviche no es nada más que la carne del pescado, al cual se le ha puesto jugo de limón. Y el ácido de limón es el que hace el proceso, ¿no?, de desnaturalización. Así se lo comen, no se pone al fuego. ¿Ya? Y si ustedes prueban una vez esa carne de pescado con jugo de limón y la comparan con carne cocida al fuego, van a ver que es lo mismo. Ya, solamente el saborcito, obviamente el limón, pero es lo mismo. Es más, cuando hacen churrascos, cosas, van a ver que le ponen limón como ablandador. Es por el ácido que va desnaturalizando. Dependerá del tipo de carne, ¿no?, cuánto más tiempo tiene que estar o no para producir el mismo efecto. Pero hace eso. Entonces ya saben que la desnaturalización es la pérdida de la forma. Y quienes lo producen están viendo. El más usado en nuestra dieta es el calor, pero también podemos usar ácidos. ¿Ya? Los descongelamientos también, pero fíjense, no dice un descongelamiento, dice repetitivos. No es tampoco el congelamiento, sino el descongelar. ¿Ya? El mejor ejemplo de esto es el chuño. Yo comí chuño una vez. Ya, el chuño se lo hace en el interior. Generalmente la papa se la coloca en los techos, bueno, canchones, bueno, dependiendo del lugar, ¿no? Y se lo deja ahí. En la noche esa papa se congela, por la temperatura baja bastante. Al día siguiente, con el sol, se descongela. Y ese proceso se repite por varias noches. Al mismo tiempo se va deshidratando, ¿no? Se va secando. Pero el detalle está que aquí su proteína de la papa se va desnaturalizando y por eso cambia. Y por eso la papa han visto que cambia de color y todo. Ya, la proteína de la papa, del chuño, perdón, es más fácil de digerir que la proteína de la papa, aun cuando esté cocida, porque su proteína ya está desnaturalizada parcialmente y cuando la hacemos cocer se desnaturaliza mucho más rápido, por lo tanto es más fácil de digerir. Que eso ya mañana vemos que tiene que ver la desnaturalización con lo que es la digestión. ¿Ya? Bien, todos están viendo que el calor desnaturaliza, es la principal forma. La radiación también. ¿Ya? Obviamente no usamos radiación para cocinar mucho, ¿no? Solamente hay un mecanismo, pero que actúa un poquito diferente, así que no sé si meterle radiación o no. Ya tiene que ver con lo que es los hornos microondas, ¿ya? Los microondas generan una forma de radiación que hace vibrar las moléculas. Esta vibración produce calor. Por eso le decía, no sé si ponemos como este o el otro. ¿Ya? Bien. Sin embargo, los rayos del sol traen cierto tipo de radiación. Por ejemplo, los rayos que han escuchado, la ultravioleta, ya, AB, son una forma de radiación, pero tampoco es la única. El mismo sol emite otras formas de radiación, ya, rayos gamma, etc. Esos rayos, cuando llegan al cuerpo, son formas de radiación y pueden generar desnaturalización de nuestras proteínas. Ya nuestro cuerpo se protege con moléculas como la melanina, que es la que le da el color, que evita que esta radiación nos dañe. Sin embargo, si tenemos menos melanina, pudiese alterar nuestras proteínas. Y eso explica por qué a veces se genera el cáncer, por ejemplo, en la piel. Porque lo que conocemos como cáncer no es nada más que la pérdida de control del crecimiento celular de una célula. Pero para que una célula pierda ese control celular, tiene que haberse alterado sus proteínas. ¿Ya? Las proteínas tienen que estar haciendo un mal trabajo para que esto pase. ¿Ya? Bien, eso en cuanto a la radiación. En cuanto a los alcalinos, bueno,
El único alcalino que conozco que usamos en la comida es el bicarbonato, ¿no? ¿Ya? Que se usa también para el mismo proceso en los famosos somos, purés, las masas, etcétera. ¿Ya? Bien, pero también podemos saber alcalinos como el hidróxido de sodio, o la famosa soda cáustica, que si ustedes entran en contacto con su piel con esa sustancia, seguro se lo va a deshacer. Y es porque desnaturalizan la capa superficial de la piel, que es la queratina, ¿no? Y al desnaturalizarse esta proteína, entonces, bueno, prácticamente es como si nos quemase la piel, ¿ya? Lo mismo que es una quemadura en realidad, ¿ya? Bueno, y la urea, que es un compuesto que nosotros mismos producimos y todos los animales como producto metabólico de los aminoácidos. Sucede que los aminoácidos, cuando se degradan, forman amoníaco. Y el amoníaco es tóxico. ¿Ya? El cuerpo tiene que botarlo. Entonces, lo que hace el cuerpo es convertirlo en urea. Eso lo hace el hígado. Y la urea la botamos en la orina. Es la forma como botamos los aminoácidos todo el tiempo. Que decía hace rato, tenemos que botar. Y ahora, si las proteínas entran en contacto con la urea en grandes cantidades, también la desnaturalizan. ¿Ya? No sé, una vez salió a ver, de repente en su casa, lo que el perrito orina, si le orina una plantita muy seguido, se la mata. Es porque le está desnaturalizando las proteínas y entonces empieza a tener fallas a nivel celular y la planta muere. ¿Ya? Bien, entonces son las formas que pueden generar desnaturalización de las proteínas. Y están viendo que cuando la proteína se desnaturaliza, hay pérdida de su función, no se olvide. La proteína ya no funciona como debería cuando se desnaturaliza. Porque acuérdense que la función de la proteína depende de su estructura. Y si pierde la estructura, pierde su función. ¿Listo? Bien, ahí vamos a quedar por hoy. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, por si acaso, estos días, como estoy organizando todo el instituto también, va a estar un poquito saturado con las cosas, así que de repente si me atraso un poco con los cuestionarios, algo, no se moleste, ¿ya? Solamente me recuerdo por ahí, como mi mente ahorita va a estar bastante metida en esas cosas, por ahí se me va, así que avísenme, díganme, no lo puso, yo me acordaré, o le explicaré que los va a poner más tarde, etcétera. Ya, porque por ejemplo, creo que los videos que tenía que los subir no los había subido, ya los subí hoy día en la mañana, creo. ¿Ya? Bien, si no hay preguntas, nos vemos mañana, el mismo horario. Ya cuídense, nos vemos mañana. Vayan aprovechando y vayan estudiando. ¿Ya? Chao, chicos.